El Economista Podcast. Soy Eduardo Huerta y estamos en Dinero, Finanzas y Más. Estamos en el podcast Dinero, Finanzas y Más del periódico El Economista. Tenemos dos invitados que le saben mucho al tema y esperemos que nos aclaren qué es lo que está pasando con el mundo. Ahora tenemos a Octavio Amador, él es el editor de empresas en el periódico, en esta casa editorial, el periódico El Economista. Octavio, gracias por estar en este espacio. Dado, muchísimas gracias. Aquí tenemos también a Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA, que nos caes al centavo, Carlos, porque pues queremos saber primero cómo ves el mundo. Si quieres rápidamente, cómo lo estás viendo en este momento que Trump acaba de decir que bueno, pues le da un espacio a Irán, que 2 semanas, que se abre el estrecho de Hormuz. ¿Cómo ves la geopolítica en este momento, Carlos? Cómo no, Lalo, y un placer estar aquí. Pues en efecto hemos tenido ya un escenario muy complicado durante 6 semanas, ¿no? Se había dicho que era una guerra que podría durar 2 semanas, ya van 6 semanas, y creo que los principales impactos en términos económicos han sido, primero, pues un aumento muy significativo en los precios energéticos. ¿Por qué? Porque, como mencionabas, buena parte de los energéticos mundiales salen por el estrecho de Hormuz, alrededor del 15 o 20% del petróleo mundial y alrededor del 20% del gas natural del mundo. Entonces eso ha hecho pues que los precios del petróleo y del gas natural en ciertas partes del mundo hayan aumentado de manera muy drástica, y eso está haciendo que la inflación está aumentando en buena parte de países del mundo. Pero no solamente eso, también hay presiones inflacionarias por el lado de alimentos, porque también buena parte de los fertilizantes del mundo también salen por el estrecho de Hormuz, y pues lo que hemos visto es que Irán, para términos prácticos, ha logrado cerrar el estrecho. No le hace falta mucho para cerrarlo, con que tenga la amenaza de que puede golpear a un buque, basta para que ningún buque quiera transitar, para que ninguna empresa aseguradora quiera asegurar a los buques, y eso es justo lo que hemos visto. Entonces por eso hemos visto este aumento en los precios de energéticos, de alimentos, y además hay un efecto adicional que hemos visto: aumentos en las tasas de interés de largo plazo. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, los rendimientos de los bonos a 10 años antes del conflicto estaban por debajo del 4%, ahora hemos estado oscilando entre 4.3 y 4.4. ¿Por qué? Porque lo que se percibe en el mercado es que este conflicto puede implicar presiones fiscales importantes para Estados Unidos, lo cual pone a la deuda de Estados Unidos una trayectoria más preocupante. Eso la hace más riesgosa y por lo tanto aumenta las tasas de interés, y eso ha hecho que aumente las tasas de interés en buena parte del mundo. México no es la excepción. Como han subido las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos, también lo han hecho en México. Antes del conflicto estábamos en 8.6, 8.7, ahora estamos en 9.3. Todo esto encarece el financiamiento. Entonces yo creo que la clave aquí va a ser la duración del conflicto. Un conflicto muy duradero sí podría tener algunos efectos más importantes en crecimiento. Creo que es afortunado lo que mencionas, Lalo, el hecho de que hoy se haya dicho que se pospone un ataque fuerte, que hay la posibilidad de que pueda haber una salida negociada. Creo que es muy positivo, porque la economía global, el cierre del estrecho de Hormuz le está creando una incertidumbre muy grande y le está creando presiones inflacionarias y en las tasas que, de durar mucho, pueden afectar el crecimiento económico. Carlos, para que nos demos una idea, en el estrecho de Hormuz decías el 20% del petróleo. Hemos visto que hay buques que transportan 2 millones de barriles diarios, ¿no? O sea, un barquito de 400, 350 metros. Entonces, me parece que Estados Unidos, con todo su poderío bélico, no está haciendo las cosas bien, e Irán pues está teniendo los efectos que quería, ¿no? Molestar y picarle, sobre todo, y es un ejemplo a lo mejor muy burdo que te puedo decir, el incremento en la gasolina en Estados Unidos, que a los gringos les pega muchísimo, un incremento de 30 a 34% en el combustible, ¿no? Absolutamente, yo creo que es la estrategia de Irán. Irán no necesita un gran potencial armamentista para lograr el objetivo, no tiene que combatir con las fuerzas israelíes o de Estados Unidos. Basta la sola amenaza de pegarle un buque de eso, y para hacerlo ya no se necesita algo muy sofisticado. Con drones que no son muy caros se puede tener esa amenaza, y eso está teniendo este problema en Estados Unidos. Por eso creo que es esta intención de Estados Unidos de negociar, porque entre otras cosas, como dices, en Estados Unidos hay una sensibilidad enorme a los precios de las gasolinas.
contrario a lo que ocurre en México, donde no se traslada todo el aumento de los precios internacionales de los combustibles al consumidor, en Estados Unidos van directo y hay una sensibilidad muy grande de los consumidores, lo podemos ver en las estadísticas de confianza del consumidor a los precios de la gasolina. Entonces yo creo que ahí hay esa intención de molestar, porque además, en términos políticos, es muy difícil pensar que los republicanos puedan ganar las dos cámaras del Congreso con estos precios de las gasolinas. Y yo creo que esa es la apuesta de Irán, ¿no? Carlos, tú lo decías, 6 semanas de conflicto. ¿En qué momento las expectativas de crecimiento de los Estados Unidos pudieran verse perjudicadas? Siempre se hablaba de que este iba a ser un conflicto corto, porque obviamente a Estados Unidos le conviene que así sea. Estamos además en un año electoral. Pero ya son 6 semanas. Y hablando de Trump, siempre es hablar de políticas erráticas, ¿no? O sea, es difícil tener certezas con Donald Trump. ¿En qué momento pudieran verse, a partir de qué umbral tú consideras que podrían verse contaminadas las expectativas de crecimiento de los Estados Unidos, de manera que en México también debiéramos empezar a preocuparnos, pues obviamente por la correlación entre ambas economías? Desde luego, yo creo que todavía estamos en un punto donde, si esto se resuelve en pocas semanas, se va a revertir el incremento en los precios de los energéticos, se va a revertir el aumento en las tasas largas, y eso puede permitir que Estados Unidos, sobre todo ahora que están teniendo una fortaleza muy importante debido a la gran inversión que hay en el sector de inteligencia artificial, pues el crecimiento no se ve afectado. El tema es que si esto dura, y nosotros creemos, si esto llega al verano, ahí sí creemos que puede tener efectos más permanentes. ¿Por qué? Porque si llega el verano, ahí puede haber ya efectos inflacionarios más duraderos, puede haber un desanclaje en las expectativas inflacionarias, y eso nos llevaría a que la Reserva Federal, que en principio la expectativa era que pudiera bajar un par de veces más en el año, no baje, a que las tasas largas permanezcan más altas, y eso le afecta a la inversión, eso le afecta a la demanda de crédito a las empresas, a la demanda de crédito hipotecario, y todo eso resultaría en un menor crecimiento de la economía de Estados Unidos y por lo tanto de la mexicana. Entonces me parece que si nos acercamos al inicio del verano y esto no se ha resuelto, creo que tenemos que empezar a pensar en un escenario de menor crecimiento global de Estados Unidos y de México. Un crecimiento menor y con inflación. Carlos, déjame ser, y me disculparán si soy pesimista, pero Rusia dijo que acababa el conflicto en Ucrania en un mes, ¿no? Y tiene 4 años. Entonces tenemos ahí un problema, ¿no? De cómo estas grandes potencias puedan hacer. ¿Cómo ves eso? ¿Y cómo está afectando eso, pues, a las expectativas de tasa de interés alrededor del mundo, ¿no? Que se esperaba que bajaran, la FED, tú decías, iba a bajarlas, y ahora todos los demás bancos, pues, esperando, si esto sigue como va, pues arriba el costo del crédito. Exactamente. Yo creo que la expectativa de que esto pueda ser más duradero es lo que tiene estas expectativas de política monetaria, que en general en el mundo estaban a la baja, en Estados Unidos, en México, y ahora lo que estamos viendo es que las expectativas reflejan pausas o incluso incrementos en las tasas de interés por 2 razones. La primera, pues mayores presiones inflacionarias, como ya lo decíamos, por mayores precios energéticos, mayores precios de alimentos. La segunda también es que mientras más dure el conflicto, más gasto fiscal en Estados Unidos, y eso eleva las tasas de interés de mayor plazo. Entonces, yo creo que en ese sentido, si se quiere evitar un daño a la economía en Estados Unidos, tienen que buscar una salida pronta al conflicto. Creo que afortunadamente la diferencia con el conflicto en Ucrania, que en efecto se decía que en un mes, y llevamos 4 años, ¿no? Esto ya está cercano a lo que duró la participación rusa en la Segunda Guerra Mundial. Esto ya no es un juego de niños, pero creo que la diferencia es que los objetivos, es complicado saber los objetivos de Trump, pero son distintos. No es un tema de tomar un territorio, como es el caso de Ucrania. Yo creo que si se logra pactar con Irán y que se logre una garantía de que no van a desarrollar armamentos nucleares, que no va a haber ataques al estrecho, que no va a haber ataques a los países del Golfo, quizá pueda haber una salida pronta al conflicto. Yo espero que lleguemos a eso, porque de lo contrario, pues la economía global va a seguir sufriendo. Bueno, déjame pasarte un poquito más al lado mexicano. Este año, 2026, es un año de la revisión del TEMEC, justamente. Recientemente vi una presentación suya en donde ustedes son moderadamente optimistas en general sobre el desempeño de la economía mexicana, pero también sobre el tema de la revisión. Una revisión exitosa, pero con algunos asegúnes.
probablemente con algunos condicionamientos, con algunos cambios. Trump ya se ha dicho que pues Trump no puede modificar el tratado porque no tiene la autoridad del Congreso, pero sí podría querer introducir algunas cartas paralelas, algunas herramientas ahí para moverle y modificar el tratado. ¿Ustedes cómo están en ese terreno? Pues nosotros creemos que el escenario más probable es que el tratado vaya a continuar y que eso va a significar que México va a seguir teniendo la enorme oportunidad de exportar la gran mayoría de bienes a Estados Unidos sin aranceles. Y eso creo que en este mundo es una oportunidad muy grande. Por lo que lo creemos, yo te diría dos cosas fundamentales. La primera es que la administración Trump ya le ha dado un trato al TEMEC que no le ha dado ningún otro tratado comercial que tenga Estados Unidos en el mundo. El año pasado, cuando le puso aranceles a buena parte del mundo, a México le dijo, bueno, con excepción de los aranceles de la 232, lo que envíes por dentro del tratado va sin aranceles. Eso, repito, no se lo dieron a ningún otro tratado del mundo. Este año, cuando la Suprema Corte de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles IEEPA, esa misma tarde el presidente Trump volvió a salir y dijo, bueno, como estos aranceles me los declararon ilegales, voy a utilizar otra facultad, la 122, y le voy a poner aranceles del 10% a todo el planeta, y volvió a exceptuar a lo que entre por el TEMEC. Entonces, si realmente Estados Unidos estuviese contemplando la posibilidad de no seguir en el acuerdo, no le estaría dándole este trato. No lo está haciendo por bondad, lo está haciendo porque en Estados Unidos creo que hay una conciencia clara que México les ayuda a ser más competitivos frente al resto del mundo, en particular contra China. Por eso es que somos optimistas que el tratado va a continuar. El año pasado me parece, Carlos, que teníamos un Trump más aventado, más fortalecido, ¿no? Después de que la Suprema Corte de Justicia le quita los aranceles, nosotros estábamos beneficiados en cierto sentido, sí teníamos menos aranceles que otros, pero teníamos aranceles, ¿no? El menos peor, si lo pudiéramos llamar de esa manera. Tú ves ahora con el conflicto que tiene, el conflicto interno, que te preguntaba Octavio, ¿hay TEMEC? Yo te preguntaría, ¿hay un nuevo TEMEC? ¿Hay ese? ¿O las condiciones están mejorando para México en el sentido comercial con nuestros socios comerciales? Yo creo que están mejorando, primero porque este conflicto vuelve a traer a la mesa algo que vimos en la pandemia, que hemos visto con otros conflictos, que es que los productores que atienden al mercado de Estados Unidos se dan cuenta que tener las cadenas de suministro muy lejos de su mercado de destino, que es Estados Unidos, es riesgoso. Entonces, lo que pase por el estrecho de Hormuz, lo que puede ser afectado por la guerra, representa un riesgo. México, pues, al estar junto a Estados Unidos, representa mucho menos riesgo. Creo que es una ventaja. Segundo, creo que este conflicto que está teniendo estas presiones inflacionarias va a ayudar a la posición de México, porque sin tratado o con mayor proteccionismo para México, también hay mayores presiones inflacionarias para Estados Unidos. Entonces yo creo que eso fortalece la posición de México. Entonces yo creo que fundamentalmente vamos a seguir que el TEMEC siga. Va a haber modificaciones, me parece que sí, en reglas de origen, en cómo se trata China, pero yo creo que lo fundamental del acuerdo, que es la posibilidad de exportar bienes sin aranceles a Estados Unidos, va a seguir, y creo que eso va a ser una ventaja enorme para México. Carlos, para 2026 ustedes están en el rango superior de pronósticos de crecimiento, están en la parte optimista con un 1.8%. ¿Cómo estás viendo distribuido ese 1.8%? El año pasado el motor fueron las exportaciones, tuvimos una caída de la inversión, tuvimos un consumo resiliente pero que se desaceleró. Para 2026, enero no fue muy bueno para la inversión, no fue muy bueno para el consumo tampoco. Las exportaciones siguen todavía con impulso. ¿Cómo está fundamentado este 1.8% de crecimiento en términos de los componentes de la demanda? Mira, está fundamentado fundamentalmente porque pensamos que la inversión después del año tan débil, bueno, que hubo una contracción en la inversión el año pasado, puede retomar su crecimiento por dos motivos. Primero, lo que ya mencionábamos, si empiezan a llegar buenas noticias de la revisión del TEMEC, eso va a mejorar el ánimo inversor. Y segundo, si se implementan los proyectos mixtos de infraestructura que ha anunciado la presidenta Sheinbaum, eso también se va a traducir en mayor inversión. Entonces, creo que una mejor inversión respecto a la que vimos el año pasado es lo que puede llevar a tener un mayor crecimiento.
Dicho lo anterior, quiero regresar a lo que estábamos comentando. Si este conflicto en Irán se prolonga mucho más, pues desde luego que el crecimiento será menor de lo que estamos esperando, porque vamos a ver menor crecimiento global y menor crecimiento en México. ¿Te gustan los precriterios que presentaron para el próximo año? Y quisiera poner ahí metido abajo de las hojas en esta pregunta, Pemex. ¿Cómo ves Pemex? Sí. Los precriterios creo que tienen algunos aspectos positivos. El principal es que creo que se muestra la intención del gobierno de continuar con el proceso de consolidación fiscal, de continuar con políticas fiscales responsables, y creo que eso es bueno. Yo es lo principal que resaltaría. Dicho lo anterior, creo que hay algunos motivos de preocupación. Uno de ellos es que creo que los pronósticos de crecimiento pues son optimistas respecto a lo que tiene el mercado, incluso lo que tenemos nosotros, lo que tiene el Fondo Monetario Internacional. De no cumplirse los pronósticos más optimistas del gobierno, pues las metas fiscales van a estar en peligro. Además tienen, creo que, pronósticos muy optimistas con inflación. Creen que la inflación va a converger al 3% el año que viene. Eso también es mucho más optimista de lo que pensamos nosotros y lo que piensa el mercado, y por lo tanto piensan que el Banco de México va a poder llevar la tasa de interés a 5.5. Yo creo que ahí también hay un riesgo, y si esto no ocurre, pues también la meta fiscal va a estar en peligro. ¿Por qué? Porque mayor tasa de interés implica mayor servicio a la deuda. Entonces creo que ahí hay unos riesgos. Y luego fundamentalmente creo que sigue estando el tema que mencionas de Pemex. Yo creo que lo que hemos visto hasta el momento en esta administración es un apoyo muy fuerte a Pemex. Lo que se ha anunciado con el plan Pemex es una cantidad muy importante de recursos para que Pemex pueda honrar sus obligaciones con los tenedores de bonos, para que pueda cumplir con sus obligaciones, o con buena parte de las obligaciones con sus proveedores. Creo que todo eso es correcto. Sin embargo, lo que no veo yo es un cambio radical al modelo de negocios de Pemex que haga que en el futuro ya Pemex no requiera de los apoyos del gobierno. A mí me parece que para que Pemex pueda volver a ser una empresa que no requiera de apoyos gubernamentales y que vuelva a darle más ingresos al gobierno federal, habría que trabajar en dos vertientes. La primera, lograr mucha mayor inversión privada, porque la única forma realista de que aumente la producción petrolera es con mayor inversión. Y no hay espacio fiscal para que esa inversión venga de Pemex, tiene que venir del sector privado. Si no hay mayor inversión en exploración y en producción, no vamos a lograr que aumente la producción petrolera, y por lo tanto no vamos a mejorar las finanzas de la empresa. Segundo, me parece que hay que cambiar la visión de apostarle a la refinación, que es donde se pierde mucho dinero, y orientar la producción de crudo a la exportación, que es donde más dinero se gana. Entonces, si no hay cambios en estas vertientes en el modelo de negocio, me parece que pues, lo que vamos a seguir viendo en los años venideros es que la empresa requiera de más apoyos gubernamentales, y que por lo tanto represente más presión para las finanzas públicas. Para 2026-27 hay menor espacio fiscal. Ustedes han sido también muy enfáticos sobre lanzar esa advertencia, poner ese red flag. Menor espacio fiscal para el gobierno, lo cual demanda una mayor, ya lo dijiste, una mayor participación de la inversión privada. Está la ley de inversiones mixtas que acabas de mencionar. Pero, Carlos, ¿no sería apostarle todo a una ley que en muy poco tiempo va a tener que implementarse, que los privados tienen que conocer o tendrán que conocer muy rápido para que estos proyectos fructifiquen muy rápido? Es una nueva ley y regularmente toma tiempo, ¿no? O sea, en lo que se genera el conocimiento, el expertise. Sin duda, no, y creo que no habría que apostarle todo a ello, porque es algo muy positivo, pero no puede basarse todo en ello. Al final, en buena medida o fundamentalmente, México tiene poco espacio fiscal porque somos un país con una recaudación muy baja. Tenemos la recaudación más baja de todos los países del OECD y una de las más bajas de América Latina. Y esto yo creo que hay que atacarlo, y creo que la manera de atacarlo es reduciendo la informalidad. Mientras sigamos siendo una economía donde 2/3 partes de las empresas son informales, no vamos a tener una buena recaudación, y creo que eso que hay que atacarlo también mediante la digitalización de la economía. Yo creo que si avanzamos digitalizando la economía, reduciendo el uso del efectivo, pues vamos a lograr muchas ventajas para la economía: mayor eficiencia, menor crimen, porque el crimen se da fundamentalmente en efectivo, menor corrupción, porque la corrupción se da fundamentalmente en efectivo, pero también mayor recaudación, porque la evasión fiscal se da gracias a que es una economía con
uso muy amplio del efectivo. Yo creo que la reforma fiscal que necesita México es una reforma fiscal que aumente la digitalización y que reduzca la informalidad en el país. Oye, dos temas antes de concluir, Carlos. Una, el peso. Yo no lo entiendo. Tú nos vas a hacer entender qué pasa con el peso. Es un peso fuerte, es un dólar débil. Toda la gente dice, ¿en qué nivel debería estar el peso? ¿O está en su nivel bien? ¿Estamos bien? Los exportadores, importadores, cada quien pone sus determinaciones o lo que dice. Yo quisiera saber eso del peso. Y la última pregunta, por mi parte, también sería los mercados bursátiles. ¿Cómo los ves en Estados Unidos llegando a máximos? Todo esto, el año pasado súper bien, este año pues ya han tenido reacciones. ¿Cómo ves esos dos temas para concluir? ¿Cómo no, Lalo? Yo te diría, primero en el peso, pues habíamos visto un peso y seguimos viendo un peso muy fuerte comparado a lo que teníamos hace un año y medio. Es cierto, se ha depreciado algo con el conflicto, pero yo te diría, creo que hay causas externas, pero también internas, ¿no? Nos preguntan mucho esto que dices, oye, el peso se fortaleció porque se debilitó el dólar, y yo creo que eso es una parte de la historia, pero no es la parte principal, porque si solamente fuera la debilidad del dólar, pues hubiéramos visto que estaríamos igual contra el euro o contra otras monedas emergentes, y la realidad es que el peso se apreció mucho más que el resto de monedas emergentes el año pasado, y el peso se apreció contra el euro. Eso quiere decir que hay algo más que la debilidad del dólar. ¿Qué es ese algo más? Yo creo que son 2 o 3 factores. Creo que el primero es que existe optimismo en los mercados respecto a lo que mencionábamos, a la revisión del TEMEC. Yo creo que los mercados perciben que México va a ser una economía más integrada en Norteamérica y eso le va a dar fortaleza de mediano plazo y por eso se fortalece el peso. Segundo, por lo que hablábamos, yo creo que los mercados ven que hay un gobierno que está haciendo un esfuerzo de consolidación fiscal en un mundo donde la mayoría de países está teniendo un deterioro en sus cuentas fiscales. Que México haya hecho un esfuerzo de consolidación también mejora su perspectiva de riesgo y por lo tanto se fortalece el peso. Y tercero, porque somos un país que todavía tenemos una tasa de interés real bastante alta y eso hizo que esas estrategias de carry trade fortalecieran el peso porque hay mucha inversión de corto plazo en el peso. Entonces, yo creo que son esos factores los que llevaron a esta fortaleza y me parece que si hay un proceso adecuado de revisión del tratado, podemos ver pues un peso que siga relativamente fuerte, quizá que se deprecie un poco si bajan más las tasas de interés en México, pero que si se mantiene el anclaje fiscal y el anclaje externo a través de una buena revisión del tratado, creo que podemos ver niveles del tipo de cambio que sean todavía relativamente fuertes respecto a lo que hemos visto hace un año y medio, ¿no? ¿Y las bolsas? Las bolsas, yo creo que pues lo que vimos el año pasado en Estados Unidos es una fortaleza muy grande debido al gran boom de inversión en inteligencia artificial, debido al optimismo que hay acerca de que la inteligencia artificial pueda mejorar la productividad en Estados Unidos. Este año ya hay una corrección por el pesimismo con el conflicto. Yo te diría, si el conflicto se resuelve relativamente rápido, yo creo que vamos a volver a ver fortalezas en las bolsas. Si por el contrario vamos a un conflicto que dure la mayoría del año, pues creo que podemos estar viendo a un año donde las bolsas estarían en terreno de contracción. Carlos, para cerrar, este año es un año futbolero y siempre se genera la misma duda con los analistas económicos, la hemos estado externando porque el gobierno parece muy optimista con los efectos que pueda tener en el consumo. ¿Ustedes qué tanto están sopesando el efecto que pueda tener la Copa Mundial en el consumo para este 2026? ¿Cómo no? Creo que va a tener efectos positivos. No vamos a tener los efectos positivos que vemos en otras copas del mundo en otros países, porque aquí no se van a jugar todos los juegos. Entonces no vamos a tener pues, los juegos de las fases finales, etcétera. Pero aún así, nosotros creemos que el impacto que va a haber, tanto por mayores visitas, tanto como por mayor gasto en consumo de residentes nacionales y extranjeros, mayor ocupación hotelera, nosotros creemos que la Copa del Mundo le puede representar a México alrededor de 3 décimas más de crecimiento para este año. Muy buenos. Qué bueno que Octavio te preguntó eso, porque yo pensé que te iba a decir a quién le ibas, quién iba a ganar la Copa, si le ibas a España o a México, y te van a meter en un predicamento, pero eso lo dejamos, ¿no? Le vamos a México y, por cierto, si México pasa al cuarto y al quinto partido, va a ser mejor para la economía. Crecemos mucho más. Claro, el efecto multiplicador crece. Exactamente, así es que esperemos que México pase al quinto partido y más. Octavio Amador,
editor de la sección de empresas de este periódico. Gracias por estar aquí. Y Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA. No sé si nos aclaraste esto, pero nos diste un poco más de luz o nos mandas más preocupados a casa. Gracias por estar aquí, Carlos. Gracias a ustedes por la oportunidad de poder platicar con ustedes. Gracias y seguimos en El Economista. El Economista Podcast.